Hola, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con nuestra masterclass, cuyo título es Lectura digital, cómo leemos en los entornos digitales. Bueno, vamos a ver un poco el índice, antes que nada, de la que va a ser nuestra clase. Iremos hablando de cómo están conviviendo la lectura en papel y la lectura digital. Iremos viendo cuestiones fisiológicas que tenemos que tener en cuenta hablando de lectura digital, veremos sus características, veremos finalidades y modalidades de lectura digital, iremos analizando la ergonomía, es decir, nuestro cuerpo en el espacio y en este caso pues nuestro cuerpo y cómo éste se relaciona con los dispositivos. Haremos unas consideraciones finales donde veremos competencias, destrezas, habilidades, estrategias que tenemos que tener en cuenta en la lectura digital. Y finalmente pues haremos hincapié en una lectura responsable. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Pues en ámbito educativo consideramos siempre muy importante pues reflexionar, tener pensamiento crítico y generar preguntas sobre los diferentes aspectos o puntos que queremos analizar y estudiar. Pues, ¿cómo leemos en las pantallas? Es una de las preguntas que muchas de nosotras y de nosotros nos hacemos a diario. ¿Y qué diferencias tiene nuestra forma de leer ahora con nuestra forma de leer en el texto impreso y en papel? ¿Qué características tiene ahora la lectura en las pantallas? Y conocemos sus elementos, sabemos qué lenguajes la configura, sabemos cuáles son los diferentes aspectos que tiene la lectura digital. Y otra pregunta que nos hacemos es cuáles son las modalidades y usos que hacemos los lectores y las lectoras de la web. El primer punto que vamos a analizar es la convivencia de la lectura en papel con la lectura digital. Pues en realidad hay mucha lucha, se habla mucho de qué lectura es mejor, cuándo, cómo y para qué. Y bueno, pues vamos a intentar ver un poco el panorama general, ¿no? Y teniendo en cuenta que siempre son las finalidades, los objetivos y las intenciones de los lectores lo que determinan el medio, lo que determinan el medio mejor, más eficaz para una lectura u otra. Es importante diferenciar que existen lecturas intensivas que por lo general se asocian más a la lectura en papel. Son lecturas más profundas, mucho más analíticas y utilizan un solo medio. Por ejemplo, solo leemos un libro, solo miramos una película o solo escuchamos un disco. Esto en general era las lecturas intensivas que hemos hecho durante mucho tiempo, cuando todavía no leíamos en los entornos digitales. Lecturas extensivas que también se pueden hacer en el papel, que también se pueden hacer en los libros, pero por lo general son las lecturas que más realizamos en la web. Suelen ser más superficiales y se caracterizan por un consumo multimedia, es decir, convergen en ellas diferentes lenguajes. Ahora bien, esta es una distinción que se hace general. Es cierto que hay veces realizamos lecturas muy intensivas y muy analíticas en las pantallas, cuando encontramos algo que nos interesa, cuando queremos estudiar algo que está presente en un entorno digital. Y viceversa, pues realizamos muchas veces lecturas extensivas en nuestros libros, cuando intentamos pues hacer, por ejemplo, una lectura cruzada, porque a lo mejor estamos buscando algo específico. Entonces, pues una vez más, incidir que nuestros objetivos son muy importantes para poder establecer qué medio y qué tipo de lectura tenemos que realizar. Vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones fisiológicas que son muy importantes para entender el panorama de la lectura digital. Bueno, pues leemos a través de los ojos, evidentemente, y la retina es el tejido responsable de nuestra percepción visual. La mácula es una pequeña parte dentro de la retina que es parte responsable de nuestra función visual fina y muy discriminada, y es la que utilizamos para la lectura. Es un tejido muy pequeño que ocupa el 15% de la retina.
En la distancia de lectura normales, el rayo de campo cubierto por la mácula es muy pequeño, aproximadamente puede cubrir unas 12, máximo 15 palabras por línea. Esto es muy importante si lo llevamos a las pantallas y pensamos cuántas dificultades tiene la mácula cuando la información está difuminada por todo el espacio de la pantalla. Entonces, cuando las líneas, por ejemplo, son de una longitud mayor, la lectura se complica, se retarda, ya que cada vez tiene que buscar el origen de esta línea y rastrear para encontrar el principio de lo siguiente. Esto quizá nos ayuda un poco a explicar, entre otras cosas, evidentemente, pero es una de las razones por las que muchas veces después de leer en las pantallas estamos muy cansados, porque son espacios generalmente donde hay diferentes lenguajes, donde nuestro ojo salta de un sitio a otro, con lo cual la mácula necesita hacer un esfuerzo mayor. Bueno, siguiendo con las cuestiones fisiológicas, veamos un momento qué velocidades de lectura realizamos en un texto escrito, que también nos ayuda a comprender más pues, cómo leemos en las pantallas. Entonces, antes que nada, pensamos en la lectura para memorizar, la que hemos hecho todos y todas cuando éramos pequeños, que se nos decía que teníamos que memorizar determinados textos. Pues bueno, se trata de una lectura que va muy despacio y que implica menos de 100 palabras por minuto. Luego tenemos una lectura de aprendizaje de un texto que tiene entre las 100 y las 200 palabras por minuto. Luego una lectura de comprensión general que incluye entre 200 y 400 palabras por minuto. Una lectura para seleccionar, que es lo que en inglés se llama skimming, y es digamos un poco un rastreo general para individuar los puntos claves y que implica entre 400 y 700 palabras por minuto, aproximadamente siempre. Y finalmente una lectura por escaneo o búsqueda de elementos mucho más específicos y concretos, el scanning, el escaneo que realizamos en la página y que implica más de 700 palabras por minuto, es muy rápida. Estas lecturas las utilizamos, las hacemos tanto en un texto en papel como en nuestra lectura en los entornos digitales. Bueno, veamos ahora cuestiones hipertextuales, o sea, elementos que configuran los hipertextos o hipermedia y que por lo tanto determinan nuestras lecturas en la pantalla. Pues tenemos texto, tenemos imagen, tenemos audio, tenemos elementos multimedia que ahora convergen y determinan nuestro ir y venir por las pantallas. Vamos a ver algunas relaciones entre imagen y texto. Pues la primera de estas es el anclaje. El anclaje es la función por medio de la cual pues, un texto o una palabra, un grupo de palabras, establece el sentido de una imagen. Si nos fijamos en la pantalla, en la imagen que está a la izquierda, pues vemos cómo el texto otorga un valor, otorga un sentido a la imagen, que sin texto pues nos costaría mucho entender. Luego tenemos otra función, que es una función retórica, en este caso es la función de Relais, que existe y que cuando hay una relación muy complementar entre los dos códigos, entre el textual y el visual. Es muy compleja bajo una perspectiva semántica y determina una relación de complementariedad. Entonces, por ejemplo, en la pantalla podemos observar la imagen de la derecha y el Relais se determina porque la señora de la izquierda, la imagen, en este caso, no tendría sentido sin el texto escrito que podemos ver en la parte dentro de los bocadillos. Generalmente esta función es propia de los cómics, donde imagen y texto, el texto de los bocadillos, tienen una estrecha relación de complementariedad. Vamos a ver ahora otra función, otro elemento que aparece en los escenarios virtuales y es el audio.
actualmente la palabra y la imagen dialogan ahora más que nunca con el audio. Si lo pensamos, el sonido es quizá es casi como una imagen visual, es algo muy creativo que dispara mucho nuestra imaginación. Podemos asignar al sonido de una voz diferentes rostros, de hecho cientos de rostros distintos. Si pensamos en la radio, cuántas veces nos hemos imaginado caras, rostros diferentes a los que luego en realidad son de las personas que escuchamos en los programas radiofónicos. El audio, al fin y al cabo, es la vida misma, ya que la escuchamos y la vemos. Por esto, pues audio e imagen están ahora tanto presentes dentro de las pantallas, en diálogos constantes. Hay una función muy específica, hablando de audio y imagen, que se llama síncresis, que es un punto clave para poder entender y analizar los entornos hipertextuales. Chon ha analizado esta función y ha unido la palabra sincronismo y síntesis. Y pues esta función se realiza cuando entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual coinciden en un momento preciso, independientemente de toda lógica racional. Tenemos que pensar en una imagen y un elemento sonoro y ir más allá de lo que nuestra parte racional pues, nos haría pensar. Ahí es cuando se da un fenómeno de síncresis. Pues si ahora vamos a observar un minuto este vídeo y vamos a visualizarlo teniendo en mente lo de independientemente de toda lógica racional. Bien, pues vamos a ver ahora cómo han evolucionado los elementos textuales en la web. Vamos a ver ahora, gracias a hay una página en internet que nos permite rastrear antiguas páginas que estaban presentes cuando la web ha empezado a dar sus primeros pasos. Vamos a ver ahora la portada de un periódico español, El País, y vamos a ver su evolución. Vamos a empezar con las primeras, que es del 1994, y podemos ver en ella cómo el texto era el elemento principal. El texto era el que determinaba la narrativa de toda la página. Eran páginas todavía muy lineales, muy verticales, y el protagonista, incido, era el texto. Veamos ahora, perdonar, era del 1996, bueno, pues 1996-1994, estamos hablando de los primeros hipertextos, de las primeras páginas. Vamos a ver ahora la portada del País de 2004 y podemos observar cómo el texto ya no es el protagonista de la página. Ya vemos que los elementos que configuran esta pantalla pues han cambiado. Vemos ya que el orden ya no es tan vertical, ya no es tan y ya no se deja al texto el espacio que se le dejaba antes. La lógica por la que empezamos a leer en esta página ha cambiado. Finalmente pues llegamos a una página de estos días y vemos ya como el texto ni siquiera casi es tan presente, ahora ya aparecen más bien pequeños titulares y vemos como la imagen ya se ha empoderado de nuestras pantallas.
Vamos a ver qué características tiene la lectura digital. Pues estas son diferentes y es muy importante que las tengamos en cuenta para poder ver cómo nos enfrentamos, cómo nos aproximamos a las páginas web. Antes que nada es una lectura multisensorial, ya que implica diferentes lenguajes, tiene un lenguaje rizomático, nos ofrece, al menos potencialmente, la posibilidad de la coautoría, es multidireccional o hiperlineal, se caracteriza por ser fragmentada y tener diferentes capas, está vinculada a un preciso momento espacio-temporal. Ya veremos cómo la lógica espacio-temporal ha cambiado gracias a la web. Y además, pues otra característica es que la lectura digital conlleva una dimensión cognitiva superior si la comparamos a nuestra lectura en papel. Esta además goza de un elemento que para nosotros como lectores de siempre del papel es totalmente nuevo y es el hipervínculo. Si lo pensáis, pues nunca hemos tenido en nuestras lecturas un elemento tan diferente, tan innovador y que tiene tanta fuerza como el hipervínculo. Otra característica es que implica dimensiones corpóreas, ergonómicas y ápticas. Ahora vamos a hacer hincapié en cada una de estas características. Bueno, la primera es una lectura multisensorial, pues en realidad pensar que cuando nos movemos por la pantalla, ya lo dije al principio de la clase, nos enfrentamos con diferentes elementos, con diferentes lenguajes. En realidad, como sugiere de Braille, pues leemos un mosaico en constante movimiento. Pensar que gran esfuerzo tiene que hacer nuestro cerebro para llegar a juntar todos estos elementos. Es una lectura rizomática. Este término viene de la teoría filosófica de Deleuze-Guattari, ya del 72, según la cual un rizoma es un modelo descriptivo donde la organización de los elementos ya no es tan vertical y ya no sigue las líneas de la subordinación jerárquica. Si lo pensáis, la verticalidad y la jerarquía es propia de los entornos en papel, de nuestra lectura en papel. Sin embargo, si nos movemos a las pantallas, vemos que estas tienen características porque están creadas para que no haya una jerarquía, para que no haya tanta linealidad. Otra característica, pues la lectura digital nos ofrece la posibilidad de la coautoría. En realidad, en los entornos digitales, el concepto de autoría se ha modificado tanto que Landon, que es uno de los mayores autores y teóricos del hipertexto, llega a afirmar si todavía se puede hablar de autor, si todavía se puede hablar de esta figura tan unitaria en un medio que es tan disperso. Pensar en cuánto se van solapando las diferentes autorías a lo largo de nuestros recorridos. La red, por lo tanto, en este sentido, nos ofrece una nueva posibilidad para que diferentes voces den vida a nuevos significados y a diferente información. Es una lectura multidireccional, evidentemente, el recorrido que cada uno de nosotros puede elegir, puede tejer, es muy diferente, puede ser aleatorio, puede ser saltando de nodo en nodo, puede ser en función de nuestras propias necesidades de tiempo, de espacio, de curiosidad, de emociones, de instinto. En realidad, creo que se resume muy bien todo esto pensando que hay tantos caminos cuanto lectores digitales. Es una lectura fragmentada y tiene diferentes capas. En realidad ahora lo que leemos son fragmentos, son pequeñas lecciones de texto. Ya hemos perdido aquella gran integridad textual propia de la lectura en papel y ahora pues somos nosotros que en nuestra mente reconstruimos las diferentes piezas. Y en esta reconstrucción nosotros le damos un significado personal y propio. Pensamos en este sentido un momento en el concepto del mapa. Hemos leído durante mucho tiempo en papel y cada vez que terminábamos nuestra lectura nos creábamos un mapa de lo que habíamos leído. Ahora bien, el hecho de que leamos fragmentos hace que este mapa que nuestro cerebro se crea cada vez que leemos algo
sea más complicado, sea más complejo, y para nuestro cerebro es mucho más difícil la creación de este mapa. Antes el mapa pues seguía la lógica lineal de lo que habíamos estado leyendo. Ahora, por ejemplo, el movimiento del scroll hace que pues este mapa tenga configuraciones muy diferentes y sea más compleja su creación. Pues la sexta característica que presentamos es la de que la lectura digital está vinculada a un preciso momento, espacio-temporal. Ahora hay dos conceptos claves hablando de lectura de los entornos virtuales, y estos son la simultaneidad y la ubicuidad. Ya nuestro horizonte espacio-temporal parece haber perdido todos los límites del pasado, y ya casi no hay ni principio ni fin. Lo que pasa que todavía muchos de nosotros y muchas de nosotras buscamos este principio, este fin, y en nuestras lecturas, pero es algo que nos arrastramos de la lectura en papel. Otro concepto es el de la ubicuidad. Se han modificado nuestros equilibrios entre ser y estar. Ahora podemos estar en miles de lugares diferentes. Pensemos en la educación, en cómo la enseñanza virtual ha permitido la conexión de diferentes personas en diferentes espacios. Entonces ahora somos alumnos, somos profesoras conectados y conectadas en diferentes entornos y espacios. La lectura digital conlleva por lo general una dimensión cognitiva superior en comparación con la lectura en papel. Esto, si tenemos en cuenta todas las cuestiones que hemos estado comentando hasta ahora, pues podemos pensar, podemos concluir que es mucho más compleja, que nos puede llegar a cansar más, además porque nos pide constantemente selección y elección. Tenemos constantemente que cumplir elecciones. En papel no es tan constante la búsqueda que el autor o la autora nos hace de seleccionar y elegir el recorrido que queremos realizar. Hay que sumergirse mucho en los hipertextos para poderse mover en ellos, y es necesaria una interpretación simultánea de los diferentes códigos que el hipertexto tiene, que son los que hemos comentado antes. Lo recordamos: tenemos texto, tenemos imágenes, tenemos multimedia, tenemos audio, entonces necesitamos interpretar constantemente diferentes códigos. El hipervínculo. El hipervínculo es uno de los elementos más nuevos de la lectura digital. En realidad las investigaciones están trabajando en ello y todavía no sabemos, como la lectura digital es relativamente nueva, se puede decir que para la investigación es muy nueva, y no se sabe cómo leemos estos enlaces, no se sabe cómo leemos estas que yo defino puertas mágicas casi al conocimiento. Somos nosotros que pinchamos en ellas, pero no sabemos si nuestro cerebro los ve como términos normales o como palabras mágicas, ¿no? Como palabras que tienen múltiples pesos. Y también se desconoce cuáles son las vías y propuestas que nos guían de uno a otro. ¿Qué tipo de conexión hacemos como lectores entre un hipervínculo y otro? ¿Cuándo leemos estos hipervínculos? ¿Los dejamos para el final? ¿Los leemos porque nos apetece en aquel momento? Y si nos llevan a una página nueva, volvemos a la anterior. Todas estas preguntas nos ayudan un poco a cuestionarnos nuestra nueva forma de leer. La última característica que describimos es la dimensión ergonómica y áptica que ahora la lectura tiene con los dispositivos. Nuestra interacción a nivel corporal con los dispositivos electrónicos, tocando la pantalla, cogiendo con los dedos las palabras, ya que ahora podemos reducir y aumentar sus proporciones, su tamaño y el tamaño, o buscando el clic del ratón, tiene un impacto muy importante en nuestro proceso lector. Las investigaciones dicen que esta relación evidentemente es mayor, ya que hay una gran conexión entre nuestro cerebro y la que son nuestras manos, y se está investigando cómo esta relación corporal con el dispositivo y por consecuente con la lectura influye en nuestro proceso lector.
Bueno, volvemos a pararnos un momento para hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son las finalidades y las modalidades por las que leemos en las pantallas? ¿Cómo influye nuestra experiencia sensorial en los entornos digitales? ¿Y qué destrezas necesitamos ejercitar para ser lectores y lectoras digitales? ¿Cómo tenemos que realizar las búsquedas? ¿Qué competencias y qué habilidades tenemos que tener? ¿Y por qué se nos ha enseñado a leer en los libros? ¿Por qué se nos enseña a leer en los libros y nadie nos está enseñando a leer las pantallas? Finalidades. Vamos a ver cómo las diferentes finalidades que tenemos determinan un poco nuestra lectura. Lo hemos visto antes, pues si queremos una lectura de entretenimiento, pues leeremos de una forma, haremos más hincapié en determinadas cosas. Si queremos leer para adquirir conocimiento general, también nos moveremos de una forma diferente. Y si hacemos una lectura para una búsqueda de información específica, haremos el famoso escaneo que tanto se comenta, ¿no? Esta lectura más superficial que salta de una palabra a la otra. Y también pues, podemos hacer una lectura de coherencia. La lectura de coherencia es cuando intentamos establecer una coherencia global al discurso leído a medida que avanzamos en un texto. Esto lo hacemos tanto en la pantalla como en la web. Se ha podido comprobar que en nuestra actividad cerebral de personas con o sin experiencia en Internet, cuando están leyendo un texto de un libro o están navegando en una página web, muestra que quienes utilizan más los buscadores activan más determinadas regiones de nuestro cerebro, que son muy importantes para procesos de decisión complejos. Es decir, pues las investigaciones han visto que en nuestro cerebro se activan regiones específicas cuando estamos realizando una lectura digital, cuando convergen diferentes elementos, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando saltamos de un sitio a otro, cuando nos movemos, digamos, más. Bueno, otra modalidad de lectura es la del browsing, que implica 4 diferentes etapas. La primera es la que realizamos en la pantalla y que nos permite alcanzar una visión general de la página. La segunda es el momento de la selección. La tercera es el momento en el que como lectores procuramos tener una muestra representativa de todos los objetos que encontramos en la página. Y la última es cuando finalmente ya analizamos un poco lo que hemos estado viendo y decidimos si nos quedamos o si abandonamos la página. Estos 4 actos se pueden definir como mirar, identificar, seleccionar y examinar. Si pensáis en estos 4 términos y pensáis en todas las veces que estáis en una pantalla, bueno, pues quizá es algo que todos hacemos sin darnos cuenta, pero es algo que nuestros cerebros suelen realizar en los entornos virtuales. Volvemos ahora al tema de la ergonomía y vamos a hacer hincapié en el cuerpo en el espacio. Moverse dentro de la red implica transformaciones sensoriales y perceptivas y cognitivas que son muy complejas y que traen consecuencias para un nuevo tipo, digamos, de sensibilidad que puede ser de tipo corporal, que puede ser física y que puede ser mental. En Noruega hay una investigadora, Anna Mangen, que está trabajando muchísimo las cuestiones corporales y la lectura.
Lo que leemos ya no es solo texto verbal o imagen, según ella lo que estamos leyendo en las pantallas son representaciones multimodales que están implementadas en la tecnología y que están fijadas en determinados layouts, en determinadas interfaces y que aportan determinadas experiencias psicoergonómicas, es decir, nuestro cerebro y nuestro cuerpo y en la pantalla están muy conectados. Parece que exista una necesidad fisiológica de clicar en las pantallas y que tiene una coordinación ocular motora. Pues todas estas cuestiones se están investigando justo porque todos somos todavía lectores muy nuevos en las pantallas. Pensemos ahora en las manos, en estos utensilios que el hombre ha empezado a utilizar ya hace muchísimo tiempo y que ahora, más que nunca, intervienen en el proceso lector. La mano y el cerebro son como un sistema integrado por la percepción, por la conexión y por la acción que realizamos en las páginas, en las pantallas. Así que lo que pensamos en general sobre la inteligencia humana es algo donde la mano y el cerebro están profundamente integrados. Se está intentando ver, como os comentaba antes, cuánto nuestras manos son protagonistas en nuestra percepción cognitiva a la hora de leer. Efectivamente, las manos son las principales componentes corpóreas involucradas. Pero hay muchos investigadores que están intentando decir o están intentando, pues, bueno, de alguna forma demostrar que quizá pues, no tienen por qué alterar nuestra dimensión cognitiva en la lectura. Todavía no hay muchas conclusiones, se está trabajando en ello, pero son cuestiones que hay que tener importante. Creo que cada día cuando utilizamos nuestro smartphone o cuando utilizamos nuestras pantallas táctiles, tenemos que ser conscientes de cómo nuestras manos están influenciando nuestras lecturas. Bueno, vamos a hacer ahora unas consideraciones finales. Vamos a ver competencias en la lectura digital. Vamos a ver qué destrezas tenemos que ejercitar, vamos a ver qué habilidades hay que tener para la búsqueda y vamos a ver qué estrategias de lectura en digital y en papel. Y finalmente pues hablaremos de lectura responsable. Pues competencias. Antes que nada creo que es importante hacer hincapié en que competencias siempre las hemos tenido como lectores en papel y es muy importante que sigamos manteniendo estas competencias también cuando leemos en las pantallas. Porque antes nos preocupábamos por reconocer los autores, por conocer los autores que nos ofrecían sus textos, porque intentábamos que hubiese rigor en la información que estábamos buscando y que encontrábamos en nuestros textos impresos y por qué ahora no lo hacemos. Pues es muy importante desde el ámbito educativo y en general que se enseñe a los chicos, a las chicas, a tener competencia también en lectura digital. Hace falta capacidad crítica para reconocer los textos y poder desenvolverse en ellos como creadores. Es muy importante esta capacidad crítica, se logra, se ayuda a que los chicos y las chicas la puedan tener si les ayudamos a crear sus propias páginas. En el momento en el que creamos y sabemos cómo se crea una página y qué hay detrás, pues es mucho más probable que sepan ser lectores y lectoras con capacidad crítica. Luego hay que conocer las fuentes primarias, no tenemos por qué dar por obvio todo lo que hay, dar por bueno todo lo que hay en Internet. Hay que identificar qué tipo de lecturas hacemos. Si es una lectura de entretenimiento, pues podemos estar leyendo pues, cualquier tipo de información. Pero si necesitamos hacer una lectura analítica, o si estamos buscando información muy precisa, es muy importante contrastar las fuentes, comparar la información que se nos ofrece para reconocer los objetivos y las intenciones que tienen los autores. Hay que estudiar a fondo los mensajes que nos llegan desde la web
Y para poder identificar la tan famosa hoy en día infobasura, de la que es información que nos aporta conocimiento. Y hace falta saber focalizar, hay que saber concentrar nuestra mente sobre lo que estamos buscando o lo que estamos leyendo. Y esto es un proceso complejo que necesita activar de manera bastante rápida determinados mecanismos para reconocer los elementos que nos están molestando. Un ejemplo práctico, toda la publicidad, los banners que saltan, que parpadean en nuestras pantallas y que muchas veces es un esfuerzo mayor intentar pues separarlos de la que son los espacios de nuestra lectura, de lo que en realidad nos interesa. Si queremos hacer un análisis de publicidad que aparece en Internet, evidentemente haremos hincapié en estos banners, en estos espacios publicitarios, pero si nuestra lectura, si la finalidad de nuestra lectura no es esta, tenemos que sabernos focalizar, necesitamos tener la atención suficiente para poder reconocer qué es lo que nos interesa, para poder lograr nuestro objetivo, tal y como hemos hecho siempre con los libros. Hemos intentado que no llegasen distracciones desde fuera, a lo mejor muchas veces encerrándonos en una habitación. Ahora lo que hacemos es que hay miles casi de habitaciones dentro de estas pantallas que constantemente pues, nos llaman la atención, intentan distraernos. Pues tenemos que ser lectores conscientes y tener siempre en mente nuestros objetivos. Por lo tanto, hay que pensar en determinadas destrezas que tenemos que ejercitar. Pues las modalidades de aproximación a un hipertexto son diferentes y nos piden capacidades de movimiento. Entre los hipervínculos nos piden unas habilidades técnicas por lo menos básicas para saber qué diferentes lenguajes hay y si necesitamos a lo mejor de algún software específico para descargarnos algún archivo. Además, pues son importantes estrategias de búsqueda muy estructurada y lógica para, como decía antes, poder localizar la información de manera muy eficiente en las páginas que estamos leyendo. Bueno, pues en resumen, se pueden definir diferentes habilidades para la búsqueda. Ser específico, limitar el objetivo. Si tenemos un objetivo concreto, intentar focalizarnos en ello. Ser exacto y utilizar las palabras o frases que se esperan encontrar cuando estamos realizando una búsqueda. Ser directo y buscar por un objetivo a la vez, o sea, no intentar pues, poner todas las palabras que estamos buscando, sino prepararnos un listado de nuestros objetivos y pensar en las palabras fundamentales. Ser distintos y evidentemente no repetir nuestros objetivos y tener capacidad de síntesis, eliminar las palabras superfluas y ser conciso, es decir, seleccionar muy bien las palabras claves. Buscar en Internet parece algo que todos sabemos hacer, pero en realidad muchas veces nos lanzamos y es muy importante que reflexionemos para no perdernos en búsquedas estériles o que nos llevan a algo totalmente distinto, que en algunos casos puede ser interesante, podemos encontrarnos con un material que no nos esperábamos encontrar, y que de repente pues también nos puede resultar interesante, pero si tenemos objetivos específicos tenemos que intentar pues ceñirnos a ellos. Entonces la selección de las palabras claves es fundamental y es una de las estrategias previas a nuestra lectura en Internet. Quizá incluso podríamos pensar de utilizar algunos diccionarios que nos ayuden o si manejamos diferentes idiomas, intentar pues, hacer las búsquedas utilizando los diferentes idiomas que conocemos para abrirnos un abanico mayor de posibilidades. Y evidentemente utilizar diferentes buscadores. Bueno, pues en esta tabla vamos a ver diferentes estrategias de lectura, ya bueno, pues con más calma se pueden leer una a una. Es una tabla, bueno, que es una elaboración nuestra, gracias a un investigador que ha hecho hincapié
sobre las estrategias de lectura de texto impreso y las estrategias de lectura de un hipertexto. Y él hace hincapié en las que hacen falta antes, en las que hacen falta mientras y las que hacen falta después. Por ejemplo, si pensamos a determinadas estrategias que tenemos que tener durante la lectura, pues tenemos que decidir si queremos, si nos estamos centrando en los objetivos que teníamos. Si habíamos pensado en determinados puntos a los que queríamos llegar, pues tenemos que ver si nos estamos dispersando. Y tenemos que intentar, por ejemplo, organizar siempre nuestra información. Y otra estrategia al final de estas búsquedas, de esta lectura que hemos realizado, es intentar organizar esta información. Antes lo hacíamos en el texto impreso, íbamos tomando notas, apuntando cosas, pues ahora también tenemos que organizar nuestros archivos, nuestras carpetas, para que estas búsquedas puedan ser lo más productivo posible, incluso a posteriori, ya que en un momento dado pues podemos volver a recuperar esta información. Bueno, pues finalmente queremos concluir con el tema de la responsabilidad en la red. Todos somos conscientes que la Internet ha llegado, Internet se ha empoderado de nuestros espacios lectores y es un espacio potencialmente muy horizontal y donde es fácil, es posible que todos los actores y las actrices que están involucrados en el proceso pueden aprovechar las posibilidades que la web nos ofrece. ¿Para qué? Pues para por fin poder tener voz y visibilidad. Voz y visibilidad que antes no era tan fácil que todos pudiesen tener, ya que antes el conocimiento era cosa de unos pocos privilegiados. Ahora muchas más personas tienen esta posibilidad, tienen este acceso. Por otro lado, no hay que olvidarse que también Internet es el espacio de que aprovecha de todo el potencial para tener actitudes, para promover conductas o para incitar a acciones xenófobas, homofóbicas, antisemitas o bueno, para incitar el terrorismo. Es decir, hay que tener en cuenta que también Internet es esto y se puede llegar a violar los derechos humanos. Entonces es pensar que conviven estas cuestiones diferentes. Internet tiene miles de ventajas, por otro lado, estas ventajas se pueden transformar en algo potencialmente peligroso. Por esto creemos que tenemos que ser lectores siempre responsables y desde los espacios educativos ayudar a los estudiantes a reconocer las diferentes páginas en las que hacen sus lecturas y a tener siempre un pensamiento crítico, a cuestionarse siempre todo lo que leen. Y muchas gracias a todos y a todas para la atención.